Bueno, parece que ahora, por fin, sí, estamos teniendo todos los problemas que no hemos tenido en ningún momento. Primero con la cámara del ordenador, hemos cambiado a la tablet y ahora no sé qué pasaba con el audio. Bueno, pues como os iba diciendo, estaba saludando a todos, eso, primero pidiendo perdón por el retraso y luego dando la bienvenida a todos, aunque es nuestra reunión de damas, de mujeres. Hemos invitado también a que cualquier miembro de la iglesia que quisiera conectarse, pudiera conectarse, ya que vamos a estar hablando un poquito de un tema que yo lo he titulado Intimidación, ¿quién dijo miedo? Antes de empezar, me gustaría que podamos orar. Obviamente, y esto es un poco lo que se resulta raro de estarlo haciendo aquí, ¿no? Por el directo. Que siempre me gusta que pueda ser otro que ore, pero bueno, pues por las circunstancias voy a empezar orando yo. Sí, Señor Jesús, te queremos dar las gracias, Dios mío, por poder estar aquí reunidos un día más. Queremos, Señor, que tú tomes la autoridad en este tiempo, que seas tú el que venga hablando a través de mí, que seas tú el que prepare los corazones para poder escuchar qué es lo que tú quieres hablarnos en esta hora, qué quieres revelarnos y qué quieres cambiar en nuestras vidas. Y que pueda ser un tiempo de disfrutar contigo, Señor. Amén. Los de la iglesia de Oviedo, pues todos me conocen, pero los de la iglesia de Gijón no todos. Yo soy Nuria, soy española, soy ovetense y me convertí cuando tenía 13 años en la iglesia de Oviedo, de Martínez Marina. Y desde esa edad, y luego lo voy a hablar, siempre me daban palabra de que serviría al Señor, y con 25 años fui a ser parte de una organización misionera, Juventud con una Misión, JCUM, y es con la organización con la que trabajo desde entonces. Hemos estado, primero yo soltera, en diferentes países, luego con mi esposo, y hace 4 años volvimos para Oviedo para empezar ministerio aquí, una base de JCUM aquí en Asturias, y por lo tanto volvimos también a la iglesia que siempre fue la mía, porque al ser de aquí siempre regresaba y cada vez que veía a la familia física y a la familia de la fe. Así que llevamos de nuevo 4 años en la iglesia, ayudando en lo que podemos y sirviendo ahí. Entonces, así un poco para los que no me conocéis, que sepáis un poquito de mí. Y entonces, como decía, el tema de hoy lo he titulado Intimidación, ¿quién dijo miedo? Y la intimidación ha sido algo con lo que yo he estado luchando en varios momentos de mi vida. Y la verdad es que la mayoría de las veces que luchaba contra la intimidación no era consciente de con qué estaba luchando. Sabía que estaba luchando con cosas, pero no le ponía nombre. Y esto me ha llevado a poder estar estudiando sobre intimidación. Yo he visto que es algo que nos ataca a muchos cristianos, no es algo exclusivo mío. Entonces, lo primero con lo que quiero empezar es que hay 2 cosas que tenemos que tener claras. Lo primero es que la intimidación es un espíritu. Y lo segundo, que no viene de Dios. Si leemos en 2 de Timoteo 1:7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o intimidación. Y la palabra que se usa ahí es neuma, que es la misma que se usa para cuando se habla del Espíritu Santo, cuando se habla del espíritu del hombre o incluso de un espíritu demonio. Por lo tanto, las personas que están sufriendo, ¿no?, de este espíritu de timidez, de temor o como lo queramos llamar, no están sufriendo con una debilidad humana, sino que es algo espiritual. Entonces, una mente positiva no te va a ayudar a frenar esto.
Como decía antes, y como la mayoría de las artimañas de Satanás, no las vemos venir claramente, ¿no? Muchas veces la gente que está luchando con intimidación no sabe con qué está luchando. Por lo tanto, luchamos un poco con los efectos que vemos de la intimidación. Algunos de esos efectos son depresión, confusión, falta de fe. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos poner solución a estas cosas. Podemos ver las diferentes cosas, falta de fe, intentar afianzarnos, la depresión, pero lo que hacemos es un poco cortar las ramas de un árbol, pero como no estamos luchando con la intimidación, parece que lo estamos solucionando, pero al poco vuelve. Y eso crea en nosotros que a veces nos sentimos que no somos capaces de acabar de vencer las cosas, pero es porque no estamos tratando con la raíz, sino un poco con lo que se ve por fuera. ¿Por qué Satanás usa la intimidación? Pues Satanás usa la intimidación, como puede usar otras artimañas, para recobrar la autoridad que Jesús le quitó. Mientras que Adán caminaba en comunión con Dios, gobernaba por el poder y la autoridad delegada por Dios. Pero cuando pecó y con la transgresión, Satanás le quitó esa autoridad que ahora, por un tiempo, le perteneció a él. De hecho, es que si podemos leer en Lucas 4:6, que es uno de los momentos en los que Satanás tienta a Jesús, una de las tentaciones, dice: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Aquí Satanás incluso se jacta con Jesús de que él tiene esa autoridad. Obviamente, Jesús entra a formar parte en la historia, él viene a la tierra, y no era que fuese un hombre y parte Dios, sino que, como dice en Mateo 1:23, dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El hecho de que Dios fuera humano y un humano que no pecó, le daba el poder para recobrar la autoridad que Adán había perdido. Pero el hecho de que fuera hombre, de que fuera Dios, de que era el Hijo de Dios, estaba libre del señorío del enemigo. Y esto fue como Jesús le volvió a quitar la autoridad a Satanás, la autoridad que por el pecado a Adán le había entregado, y por lo tanto la volvió a poner en nuestras manos y sobre todo restableció nuestra relación con Dios. Pablo dice en Efesios 4:27: no deis lugar al diablo. Nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no cederle esta autoridad de nuevo a Satanás. ¿Cómo Satanás intenta quitarnos la autoridad? Muchas veces lo que va a hacer es intentar atacar a la cabeza de familia. En la iglesia, pastor, liderazgo, ministerios, liderazgos. En la familia, a el hombre, a la mujer, a los padres. Haciendo esto, puede, obviamente, atacar a los hijos. Me gustaría que podamos ver un ejemplo, ¿no? Porque cuando nosotros cedemos a la intimidación y al pecado, es importante que veamos que dejamos vulnerables a toda la gente que está por debajo nuestro. Hijos, iglesia. Podemos ver un ejemplo en David, y si vemos 2 de Samuel 8:18, dice: entonces David tomó para sí mismo lo que Dios no le había dado, pecó con Betsabé, y podemos ver que este acto de adulterio le llevó a mentir, le llevó a asesinar. Y no solo la familia de David, sino el pueblo de Israel que estaban bajo David, sufrieron por todo esto. Vemos que en la familia de David hubo 3 muertes de hijos a raíz de todo esto que se vio. Y el pueblo sufrió porque los enemigos se fortalecían, porque el hombre fuerte había dado a través del pecado y la intimidación, había cedido la autoridad a Satanás.
La intimidación nos paraliza en el campo espiritual, nos hace poner en riesgo lo que sabemos que no es correcto y, lo que es más importante, nos lleva a permitir cosas que cuando no estamos intimidados no permitiríamos porque sabemos que no son de Dios. Quiero que veamos un ejemplo y es uno de los sumos sacerdotes y jueces, Elí, y es en 1 de Samuel 2, 22 al 24. También, como estamos haciendo esto, muchas veces me gusta que otros puedan leer, pero yo tengo ya todas las citas aquí para poder ir leyendo. Y vosotros podéis o buscarlas y leer conmigo o apuntarlas y luego podéis leerlas para poder meditar en ellas. Y dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y el pecado de los hijos de Elí llevaba a que el pueblo acabó menospreciando las cosas de Dios. Pero, como podéis ver, Elí sufría una intimidación por parte de sus hijos y no actuó como debía ser correctamente. O sea, con el pecado que ellos estaban cometiendo, él les tenía que haber retirado de su cargo y poner otra gente en ese cargo. Pero él simplemente les dio una reprimenda como si hubiese sido, no sé, como los que tenemos padres, ¿no? A veces hay como cosas que podemos decir en Asturias se dice chiquilladas, pero esto era algo muy grave y Elí no lo hubiera permitido si no hubiese estado bajo la intimidación. Una persona intimidada honra aquello que, por lo que sufre la intimidación. La palabra honra es apreciar, estimar, respetar. Entonces, cuando tú estás siendo intimidado por algo, acabas estimando a eso más que a Dios, porque acabas obedeciendo y haciendo lo que esa intimidación te diga, antes que hacer la voluntad de Dios. Cuando los líderes o padres abandonamos la autoridad, los que están bajo nosotros sufren. Hoy en día vemos que en muchos hogares los padres no están teniendo la autoridad y que la ceden a sus hijos. Y vemos en hogares que al final se hace la voluntad del niño y no la de los padres. Los padres no están educando de una forma correcta. Una forma que podemos ver esto, y no sé cuántos lo habéis visto alguna vez, ni siquiera sé exactamente si lo siguen emitiendo, pero no sé cuántos habéis visto alguna vez o habéis oído hablar del programa Hermano Mayor. Son familias que ya están superadas, cedieron hace mucho tiempo la autoridad a sus hijos, están bajo la intimidación y el temor de ellos. Los hijos maltratan a los padres, verbal, físico, rompen todas las cosas de la casa. Y aquí llega este hermano mayor, que en un momento lo sufrió, entendió ciertas cosas, viene y vuelve a poner las cosas en su orden, restablece la autoridad que vuelva a los padres. Y aunque obviamente hay una salida, sobre todo cuando hablamos de estos casos, que son gente que no conocen a Dios, el peso de lo que han sufrido todos los años que hicieron las cosas mal nunca se va de su vida, ¿no? Hay una frase que escuché y que me gusta mucho, y dice: si no alimentamos a las ovejas, estarán hambrientas, pero si no las protegemos, serán devoradas. Cuando nosotros no protegemos a nuestros hijos o a la gente que tenemos bajo nuestro cargo, quizás sí les damos el alimento espiritual o físico, dependiendo de lo que estemos hablando, pero si no les protegemos, es fácil que sean devorados por Satanás. Como estamos viendo, ¿no? Entonces vemos que la raíz de la intimidación es el temor, y el temor hace que nos enfoquemos en nosotros mismos. La solución es el perfecto amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque nos hace enfocarnos en Dios y que nos neguemos a nosotros mismos. Esto lo podemos ver en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo,
y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Cómo podemos ver cómo enfocarnos verdaderamente en este amor y por lo tanto enfocarnos en Dios y negarnos a nosotros mismos? Me gustaría que vamos a leer unos pasajes y ver un poquito los últimos días o uno de los últimos momentos de la vida de Jesús, y vamos a comparar cómo actuó Jesús y qué fue lo que hizo en ese tiempo, y lo vamos a comparar en cómo actuó Pedro. Pedro era un hombre extrovertido, siempre expresaba lo que opinaba, era audaz y le vemos como un hombre sin temores, era un hombre valiente que caminó sobre las aguas. Y quizás pensamos que no podía sentirse intimidado por nada, pero el temor a la muerte le causó que negase a Jesús 3 veces. Si leemos en las Escrituras, en Mateo 26:37, ¿no? Es el momento en que Jesús iba al Getsemaní, dice: comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús estaba peleando su mayor batalla, que era cumplir la voluntad del Padre sobre todas las cosas. Él podría quizás haber buscado una solución de cumplir la voluntad del Padre y no tener que morir él mismo. Y en ese momento se encuentra, y podemos ver en Juan 12, 27, 28, que dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Ahí estaba Jesús pidiendo la dirección de Dios en la batalla más grande que había vivido en su vida. Si vamos viendo los diferentes relatos en los evangelios, ¿no? Jesús oró, fue a ver a sus discípulos, volvió a orar. Siempre que iba, él les encontraba dormidos. Jesús oró en total unas 3 horas, hasta que estaba listo para sufrir la intimidación que iba, para poder parar la intimidación que iba a venirle a través de los soldados romanos y de los judíos. Pero podemos ver que Pedro estaba durmiendo en lugar de orar. Estaba cansado. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos cansados, cuando necesitamos fortalecernos? Si pensamos en lo que es humano, dormir, descansar, es como podemos tener nuestra fortaleza. Y ahí es en lo que se estaba centrando Pedro, en cómo podía obtener su fortaleza, porque no estaba pensando en la fortaleza que no es humana, que no viene de nosotros. Vamos a leer qué pasó. En Mateo 26, del 69 al 75, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre. Y al instante un gallo cantó, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aunque Pedro había dicho que nunca negaría a Jesús, que siempre estaría ahí, al final lo hizo, y la motivación fue que amaba más su propia vida. La raíz del temor y la intimidación es el amor al yo, mientras que el perfecto amor rompe este amor al yo porque nos enfoca en Dios. Cuando nos enfocamos en Dios, nos da la valentía y la audacia para vencer las dificultades. Y la audacia tiene que venir del amor, el amar a Dios por encima de todas las cosas. El amor imperfecto es el que abre las puertas a la intimidación. El temor y la intimidación se magnifican mientras que nos enfocamos en nosotros mismos. Miramos la tormenta y solo nos vienen las preguntas de
¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a salvar o qué nos va a pasar aquí? Pero cuando nosotros nos enfocamos en Dios, podemos enfocarnos fuera de la tormenta y ver que Él tiene la solución. En Juan 15:13, Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Cuando verdaderamente ponemos nuestras vidas en las manos de Jesús, nos enfocamos verdaderamente en el amor de Dios, ya no vamos a tener más temor, porque sabemos que estamos en sus manos, que somos de Él y que cualquier circunstancia que pueda venir, Él es, podemos decir, el responsable, ¿no? Sencillamente es un asunto de Él que pasa en nuestras vidas, porque nosotros somos suyos. Y es fácil confiar en Dios cuando todo va bien o cuando Dios obra, por decirlo de alguna forma, como nosotros queremos o esperamos. Pero cuando viene un revés a nuestra vida, en nuestro ministerio o en las circunstancias, ahí nos cuesta confiar en Dios. Estamos hablando de un amor que nos lleva hasta ser capaces de morir, ¿no? Quizás nos pueda parecer algo lejano, porque en el mundo, ¿no?, o en el país en el que estamos viviendo, no es algo que estamos viendo, un peligro, podemos decir, real para nuestra vida. Aunque yo en momentos he vivido en sitios donde sí había un peligro real, pero ahora mismo. Pero entonces pongámoslo a una realidad o un problema quizás que sea más de algo que podemos vivir. ¿Y qué pasa cuando nosotros hablamos quizás de escasez, de no tener lo que necesitamos? Que eso también daría para otra prédica. ¿Qué es exactamente lo que verdaderamente es necesario y cuánto hay una influencia del mundo en el que vivimos? Pero eso fue uno de los puntos de intimidación más grandes con los que yo he tenido en mi vida. Como dije antes, nada más convertirme, Dios me empezó a dar palabra de que le serviría a tiempo completo, que iría por diferentes naciones sirviéndole, y entré a formar parte de Juventud con una Misión. Y uno de los valores de nuestra organización es que no hay un sueldo, sino que tú dependes de gente que te ofrenda, que sustenta tu ministerio para vivir. Y yo viví de esa forma por mucho tiempo, no solo en España, sino fuera. Pero hubo un momento que empecé sin darme cuenta, a dejarme intimidar por estas cosas. Sobre todo cuando ya me casé y nació mi primera hija, Lisandra. En esos momentos yo empecé a mirar la tormenta y qué va a pasar. Y no veía la mano de Dios. Y hubo un momento que yo quise ayudar a Dios. Bueno, yo y nosotros con mi esposo. Era como, vale, Señor, tú nos has llamado y creemos en tu llamado, pero hay algo que no estamos entendiendo y no estamos viendo. Esto del apoyo parece que tú no lo tienes claro, nuestro sustento, entonces nosotros te vamos a ayudar. Y decidimos entrar a empezar negocios. Como alguna gente diría, poder combinar las dos cosas, trabajo secular y ministerial. La cosa es que cuanto más nos esforzábamos, peor estaba la situación económica. Pasamos años luchando hasta ver que nos estábamos encontrando peleando con Dios. Y ahí fue donde vimos que habíamos cedido a la intimidación, el miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Quizás en ese momento no fue un miedo a decir ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? Pero sí fue un miedo de no voy a tener lo suficiente, no voy a tener para mis hijos. Cuando nos dimos cuenta de esto, nos arrepentimos, paramos la intimidación y decidimos hacer aquello a lo que Dios nos estaba llamando. Fuimos perdonados, obviamente, pero hay una consecuencia de nuestros actos. Y no fue ni siquiera empezar, por decir una forma, de cero, fue empezar desde menos, mucho. Pero lo que sí puedo decir en esta nueva etapa en mi vida es que he conocido a un Dios Padre como no le había conocido antes, a un Dios Proveedor como no le había conocido antes. Y hay momentos donde volvemos a mirar a la tormenta. Ahora, cuando empezó el confinamiento,
fue uno de los momentos, de decir, Señor, la crisis, los problemas económicos, ¿de dónde va a venir nuestra provisión? Pero ahora somos, o bueno, yo hablo sobre todo por mí, porque es la que más se dejaba dominar por la intimidación, soy más consciente, puedo parar esto, volver a enfocarme en Dios y decir, Señor, tú eres el que tiene mi vida, o sea, el que tiene la autoridad sobre mi vida. Tú me tienes en tus manos y tú sabes lo que necesito. Y en este tiempo de confinamiento hemos visto milagros económicos increíbles, pero no solo en finanzas que pueden venir, sino en momentos sonó nuestra puerta y era gente que nos traía bolsas de comida, incluso trayendo regalos y como deseos, vamos a decir, del corazón de los niños. Ya ha sido un tiempo donde mi hija, que ya tiene 8 años, Juan es más chiquitín, todavía no entiende mucho de las cosas, pero ha sido un tiempo donde yo he visto que Elisa ha crecido un montón en el Señor. Ha sido un tiempo donde ella ha visto y dice, mamá, mira todo lo que nos han dado, mira todos los regalos que Dios nos da, no nos falta de nada, incluso deseos. Y eso a mí, todavía se me va un poco, soy llorona, perdón, pero me ha quebrado, porque he podido ver cómo cuando no he cedido a la intimidación, he visto lo que Dios quería hacer con nuestras vidas. Y no solo eso, incluso algo que yo aprendí, tiempo que viví en India, es que el diezmo no es solo de nuestro dinero. Y nosotros de todas las cosas que recibimos, apartamos parte para poder dar a otros que también están en necesidad. Y eso también es algo que queremos dejar en manos de nuestros hijos, ¿no? Que ellos puedan ver cómo Dios provee y cómo también te puede usar a ti para proveer a otros. Por lo tanto, con todo esto que estamos viendo, ¿no? Y que hemos dicho que el temor es en principio la intimidación, podemos ver que el temor puede venir de diferentes formas, puede venir por las circunstancias. A veces nos dejamos llevar por cosas que ya hemos vivido y entonces no dejamos que Dios pueda obrar de una forma diferente. Pensamos, si estoy en esta situación terminó mal, ahora voy a terminar mal de nuevo. Puede venir por los pensamientos, ataques, ¿no? Mentiras del enemigo que pueden venir sobre nosotros mismos, sobre quién es Dios, pero muchas de las veces van a venir por la gente. Y esta es con la intimidación con la que más luchamos. Una gran mayoría de personas que luchan con la intimidación sufren con la intimidación que viene por la gente, que es el temor del hombre. El temor del hombre es la forma perfecta, ¿no? Esta palabra para poder describirlo. El temor del hombre provoca que evitemos el rechazo, que evitemos el daño y el reproche de los demás. Y entonces hará que por evitar ese reproche y ese daño de los demás, no nos fijemos en qué daño o qué reproche estamos haciendo a Dios. Lo que hacemos es, podemos rechazar o no honrar a aquel que no vemos, para así honrar y no tener rechazo de aquellos que sí vemos, ¿no? Es decir, el temor del hombre nos lleva a ceder a lo que el hombre nos está pidiendo sin ver lo que verdaderamente estamos haciendo. En Lucas 12, del 4 y 5 dice, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Y os digo, a este temed. Si tenemos temor de hombre, cuando llega la dificultad o la prueba, vamos a tratar de protegernos a nosotros mismos, de preservar nuestras vidas. Y eso será la prioridad, y no será nuestra prioridad hacer la voluntad de Dios. Ejerceremos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Mientras que si tememos a Dios, vamos a poder caminar a través de cualquier dificultad de una forma que honre a Dios. Reconoceremos que Él es nuestro guardador. Podremos confiar en Él sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros.
Si leemos en Proverbios 29:25, el temor del hombre pone lazo y la intimidación es un lazo, una trampa. Cuando nosotros no nos enfocamos en Dios, no podemos recibir la valentía y la audacia para parar este temor de hombre. Nos enfocamos en el hombre y solo les vemos a ellos y no miramos el temor de Dios y que nos está dando la valentía. Vamos a ver unos ejemplos. Primero vamos a ver ejemplos bíblicos y uno es la vida de Saúl. Y si leemos en Primera de Saúl 13, del 8 al 12 dice: Él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Saúl dijo: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Él ofreció el holocausto, y tan pronto como lo hizo, Samuel llegó. Samuel le preguntó qué había hecho, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Me gustaría que en algún momento nos pudiéramos poner en lugar de Saúl, ¿no? Porque a veces es muy fácil juzgar cuando leemos las escrituras o cosas como, ¿cómo hizo esto? Desde afuera. Pero algo en lo que yo me quiero enfocar, en algo que hizo Saúl, es que desobedeció. Tenía excusas. Se me iban a venir los filisteos. No, la excusa, que incluso le hace parecer espiritual ante los demás. No había pedido el favor de Jehová. Pero él desobedeció y las excusas no sirven. Él sabía que él no podía ofrecer el holocausto. Y además ni siquiera esperó el tiempo límite. Estaban en el día 7º. No había acabado el día. Samuel había quedado en llegar. Una de las cosas más difíciles en nuestra vida es esperar en Dios cuando Dios no nos está hablando. O cuando nosotros creemos que Dios no nos está hablando. ¿Qué pasa? Que en estos momentos nosotros podemos crear algo que parezca que es de Dios, porque lo estamos haciendo con nuestros dones y talentos, pero en lo que Dios no está. Saúl parecía que era de Dios. Bueno, ¿qué hacemos en estos casos? Ofrecemos holocausto. Y parecía que era de Dios, él ofreció el holocausto, pero Dios no estaba ahí. Es lo que muchas veces se dice, no sé si habéis oído la expresión, ¿no? O la frase de trabajar en la obra del Señor sin el Señor de la obra. Y esto es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado, que la intimidación no nos lleve a querer reaccionar, solucionar algo y hacer una solución que pueda parecer que es de Dios, pero Dios no está ahí. Saúl construyó una historia de desobediencia en situaciones de gran presión. Incluso algo que a mí me parece como muy fuerte lo que él dice, pero si leemos en 1 de Samuel 15:13, dice: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. O sea, él tenía tal temor de hombre, tenía tanto miedo a perder el favor del pueblo, que no le importó perder el favor de Dios. Cedió totalmente. Y quiero que veamos otro ejemplo bíblico, pero positivo. Aunque antes hablamos de David, con uno bueno, iba a decir sus fallos. Su fallo fue pecado y una serie de pecados, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y tenemos que aprender de sus errores, pero hay mucho que aprender de sus virtudes y sus dones. Y me gustaría que podamos leer en 1 de Samuel 30, del 1 al 5, y dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que les habían llevado para seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y
Y me gustaría también leer el 6, dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo y porque todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos e hijas. La verdad que todavía la situación de David me parece bastante peor que la de Saúl. Hay que estar ahí y vivirlo. Pero están viviendo una intimidación muy fuerte de qué pasa alrededor. Pero a Saúl se le estaba yendo la gente, pero no estaban yendo en contra de él, aunque sí había un poco como, Saúl, reacciona, ¿qué hacemos? Pero aquí la gente de David estaba hablando de apedrearle, le veían a él incluso como el culpable, ¿no? Era una situación para haberse sentido totalmente intimidado. Pero seguimos leyendo y dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, sígueles, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David temía a Dios más que a sus propios hombres. Este temor le llevó a actuar y no a reaccionar. Cuando nosotros cedemos a la intimidación y viene el temor, reaccionamos. Queremos dar una solución rápida para no ser rechazados, para proteger nuestra vida, pero David no reaccionó. Porque a veces, si por ejemplo yo soy una persona que ante un problema digo, vale, hay que solucionarlo, vamos. Pero a veces esto me puede llevar a reaccionar y no a actuar. Actuar es pararse, ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Y porque él actuó, escuchó primero a Dios, él tuvo la solución, buscó de Dios y Dios le dijo, vete, sígueles porque vas a recuperar todo. Y recuperó todo lo que se habían llevado. Quizás hubiese cedido al temor del hombre y no hubiera podido hacerlo. Quizás hubiese dado otra solución. No sé lo que habría pasado, ¿no? Pero este es un ejemplo. No sé cuántos de vosotros os podéis sentir identificados quizás con cosas de temor de hombre. Hay muchas cosas que nos pueden hacer, ¿no? A veces Dios nos dice de poder dar una palabra de ánimo o algo a algún hermano, a alguna persona y estamos un poco como, pero porque yo, si, no sé, si él tiene un cargo, yo no, o va a pensar, ay, mira, esta persona se cree espiritual. Algo con lo que yo estoy sintiendo que Dios me está hablando desde hace un tiempo es que yo he cedido al temor del hombre con mi familia, sobre todo lo que es mi familia no cristiana. No entienden lo que yo hago y de hecho es que en momentos yo he tenido a tíos que me han llamado y me han dicho o haces esto o yo me olvido de que existes. Y por años no me hablaron. Yo decidí en ese momento, sí hice lo que Dios me mandaba, pero la cosa es que a medida que se fue restaurando la relación, no hay una restauración total, no por falta de perdón, porque yo les he perdonado y es algo también muy importante, sino porque yo he dado un paso atrás. No cuento ciertas cosas para no entrar en problemas. Sí, claramente tenemos que ser sabios, qué contamos o qué no contamos, ¿no? Pero no podemos entrar en el temor del hombre que en momentos callemos por no crear un conflicto. Ayer estaba escuchando una predicación de Itiel Arroyo y aunque él se estaba refiriendo a otras cosas, se estaba refiriendo a qué mostramos nosotros también, que es un temor de hombre, aunque él no hablaba en concreto de eso, que mostramos por las redes sociales, dijo esta frase que me encantó y la apunté. Dice, si vives por la aprobación de los demás, un día morirás por su rechazo. El temor del hombre, o sea, en momentos puede ser que veamos que es una solución, no creamos problemas, no creamos ciertas cosas, pero cuando tú vives por la aprobación de los demás, en un momento morirás, porque el hombre te va a rechazar y nunca vas a poder estar bien con todo el mundo, nunca vas a poder parar la intimidación a través del hombre, porque si no es una persona, será otra. Has cedido a esta intimidación y una y otra vez te verás doblegado, mirando cómo poder no tener problemas con ellos sin ver que quizás estás teniendo
problemas con Dios. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía o intimidación, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo nos está dando aquí las claves para vencer la intimidación, y es el poder, el amor y el dominio propio. Y cuando observamos la vida de David, estamos viendo que él cumplió estas cosas. El poder no es nuestro poder, obviamente, es el poder de Dios. Pero David conocía verdaderamente a Dios y sabía que él era el que tenía el poder absoluto que le ayudaría a enfrentar cualquier cosa que le viniera en la vida. El amor, él amaba a Dios por encima de sí mismo. Y entonces decía, Señor, ¿no? Si yo en algún momento tengo que morir o eso, pero que sea lo que tú dices. Y el dominio propio no se movería hasta que tuviera la palabra del Señor, no importa cuán grande fuera la presión. Cuando nuestros espíritus se llenan con el poder, el amor y la palabra del Señor, no caeremos presos de la intimidación. El dominio propio. Nosotros, ¿qué es el dominio propio, no? Creo que muchas veces lo usamos cuando hablamos sobre todo como de pruebas. Tener dominio propio, cosas de carácter, a no dejarnos llevar por un enfado, controlar, dominio propio. Pero en estos momentos el dominio propio, como yo decía, la diferencia entre actuar y reaccionar, el dominio propio es el que nos hace parar, escuchar primero a Dios y por lo tanto luego poder actuar y no reaccionar. ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios nos habla? Obviamente su palabra. Necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios para saber qué son las cosas correctas, qué no son las cosas correctas. Pero es buscar estar llenos del Espíritu Santo, que nos pueda decir en cada momento de nuestras vidas, cuando estén viniendo problemas, cómo hablar, cómo reaccionar, cómo actuar. Hemos visto el ejemplo en la vida de Jesús. Él, en los momentos de más lucha, buscó de Dios, ¿no? Y este es el mayor ejemplo que podemos seguir. Y me gustaría que pudiéramos leer Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En Juan también 5:19 dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tenemos que recordar que aunque es Hijo de Dios, Él vivió como un hombre lleno del Espíritu de Dios. Se despojó de todos sus privilegios divinos. Tuvo las tentaciones que nosotros tenemos, pero el ser lleno del Espíritu Santo, el buscar en cada momento tener ese dominio propio y que el que actuara era Dios a través de Él, no reaccionó. Y ese es el dominio propio que nosotros necesitamos para saber qué hacer en nuestras vidas y poder actuar y no reaccionar. Algo que con lo que me gustaría terminar es que debemos de permanecer siempre firmes y enfocados en lo que Dios nos está hablando. En 1 de Pedro 5:9 dice, pero resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento que se van cumpliendo en vuestros resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La expresión resistid significa fuerte, firme, inamovible. La palabra inamovible es una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? Es totalmente, inamovible, nada te puede mover. Y cuando nos agarramos a las palabras de Dios, cuando nos agarramos a hacer la voluntad de Dios, cedemos el mirarnos a nosotros mismos, el temor de hombre, el preocuparnos más por nuestra vida, por nuestra voluntad, cedemos eso y vemos el hacer la voluntad de Dios verdaderamente, cuando sabemos
que su amor por nosotros es mayor, o sea, el cuidado que Dios tiene en nuestras vidas, nosotros no podemos tenerlo. Ahí estamos inamovibles para que nada nos pueda mover, nos pueda tirar y nos pueda quitar. Dios animó a Josué no solo una vez, sino 7, para que fuera fuerte y valiente. Algo con lo que yo a veces me enfado es cuando a veces escucho predicar el Evangelio de color de rosa, ¿no? Que le podemos llamar. Tú ven a los brazos del Señor y Él te va a levantar, te va a ayudarte. Claro que sí. Y me gustaría poder leer Isaías 43:2. Voy a buscar porque tengo aquí sacado el versículo, pero leí otra versión, la nueva traducción viviente, y me gustó mucho. Dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Aquí vemos las palabras y las promesas de Dios, que son reales. Dios nos levanta y nos está diciendo: agárrate a mí y vencerás la intimidación y cualquier problema. Pero eso no quiere decir que no va a haber las pruebas. O sea, dice que yo estaré contigo. Mayor promesa. Pero vamos a pasar por las aguas, venceremos. Vamos a pasar por el fuego, no nos quemará, pero vamos a pasar por eso. Por lo tanto, como cristianos tenemos que estar equipados y preparados para sufrir. Un cristiano que no está preparado para la batalla es eso, un soldado que va sin armas. Tú no puedes ir a una guerra sin las batallas. Los cristianos que no están armados para sufrir serán fácilmente capturados y encarcelados por el temor del hombre y la intimidación. Tenemos que ver que en medio de todo esto nos tenemos que agarrar a las palabras de Dios. Y cuando podemos reconocer intimidación, bien sea de los demás, de nuestros pensamientos, de temor de hombre, tenemos que agarrarnos a las promesas de Dios. Ver que tenemos que agarrarnos a su poder, que no es el nuestro. Tenemos que agarrarnos a amarle a Él más que a nosotros mismos y agarrarnos a la llenura del Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo nos guíe a cómo tenemos que proceder en cada momento para así poder actuar y no reaccionar. Esto es con lo que os quería dejar. La verdad que con el tiempo quería ser más breve, pero es un poco... tenía mucho y quería compartirlo, pero me gustaría ahora poder terminar con una oración. No estoy segura si vais a poder escuchar la canción, pero mientras que preparaba esto, y es una canción que la verdad que medito mucho en ella, ¿no? Y es la canción de No soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y me gustaría que podamos escucharla un poquito de fondo. Como estoy con el micrófono no sé muy bien. Y quiero poder hacer una oración ahora, una oración final. Y que luego cada persona podamos ver esto y poder ver si en algún área estamos cediendo a la intimidación y por lo tanto coger las armas de Dios para poder pararla y vivir en la vida plena que Dios tiene para nosotros, en su plena voluntad. Señor, quiero darte las gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor. Por cómo eres tú en nuestras vidas, Señor. Porque tú prometes que tú estarás con nosotros. Tú estás con nosotros. Hay dificultades, hay ríos, hay fuego, pero tú, Señor, estás con nosotros y nos libras de todo ello. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas mostrarnos nuestras vidas en las áreas en las que estamos cediendo a la intimidación, en las que quizás estamos dejando desprotegidos a aquellos que están por debajo nuestro, nuestros hijos,
gente que está por debajo nuestro en ministerios, que tú puedas venir ayudándonos a vencer esta intimidación y a darnos cuenta que no somos esclavos del temor, porque tú nos has llamado a ser tus hijos. Que nuestros espíritus clamen, Abba Padre, y nos agarremos a tu poder, a nuestro amor por ti y a tener dominio propio para poder actuar como tú quieres que actuemos. Amén. Pues esto es lo que quería compartir. La verdad es que deseo que verdaderamente el Espíritu de Dios pueda mostraros, hablaros si en algún área hay esta intimidación, y también en toda lucha hay momentos de victoria, hay momentos donde volvemos a caer, pero cuando volvemos a caer nos volvemos a agarrar a Dios y Él nos levanta y nos saca de todo esto. Muchas gracias y que, se me olvidaba los anuncios. Recordar que el domingo tenemos nuestro culto general a las 12:30 y la escuela dominical para los niños con Miriam a las 6 de la tarde. Así que os esperamos, que os podáis conectar y que pueda ser de bendición lo que Dios tiene para nosotros a través del pastor y los diferentes hermanos, y obviamente también cuidando de que nuestros hijos en este tiempo difícil no dejen de recibir lo que nosotros les damos en casa, pero también su escuelita dominical con Miriam, que está haciendo ahí un trabajo increíble. Muchas gracias y bendiciones para todos.